Me tomó mucho tiempo entender que vivir con dolor de cabeza, con tics en el ojo, con dolores en la espalda, con insomnio por estrés, no era vida y que podía vivir mucho mejor sin estrés. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y hoy vamos a hablar de vivirías mejor sin estrés. Y Mariana, empezando a hablar del tema, fíjate que me pasó algo muy curioso. Hoy estaba con mis compañeros del trabajo y empezó a salir el tema, todo esto del estrés. Y algo que me llamó mucho la atención es que todos empezamos a contar alguna historia que habíamos tenido de estrés, algún momento en el que tuvimos esta crisis o que nos pasó algo realmente grave, donde en algún caso hasta fuimos a dar al hospital por temas de estrés. Alguna de mis compañeras mencionaba que le dieron dolores muy, muy fuertes en la espalda por toda la tensión que tenía y terminó yendo al hospital y le dijeron que era por estrés. Algunos de nosotros nos daba tics en el ojo que creíamos que era normal también por el estrés. Y entonces me fui dando cuenta como creo que a la mayor parte de nosotros nos ha llegado a pasar algo relacionado al estrés y que no necesariamente quizá estábamos conscientes de qué tan malo o qué tanto lo vivimos en nuestra vida. Y también me puse a pensar en todo el estrés que yo he tenido en mi vida y me he dado cuenta que yo también he llegado a situaciones muy, muy graves en algún momento, donde de verdad siento ansiedad, taquicardias, situaciones ya más graves, todo por el estrés. Y por ejemplo, al menos lo del tic en el ojo, para mí era algo súper normal, que no me había puesto a pensar realmente lo que significa y lo grave que es y que es hasta cierto punto una situación en la que mi cuerpo ya empieza a mandar una alerta de cuando estoy viviendo estos altos niveles de estrés, pero a veces por todo el día a día, pues se nos olvida o no pensamos lo suficiente qué tan malo o qué tan estresados vivimos en nuestro día a día. Claro, y fíjate que, Fanny, algo muy gracioso que me sucedió cuando estaba más pequeña es que hace 1000 años, cuando justo iba al nutriólogo, ella daba unas terapias de electroshock, sí, electroshocks en el cuello, y a mí siempre me decía, pero ¿por qué tienes tan contracturados los músculos? ¿Por qué te estresas tanto? O sea, ¿de qué te estresas tanto? Yo siempre en ese entonces le ponía un pero, básicamente para salirme por la tangente, pero ella me decía, ¿por qué te estresas tanto? O sea, tus niveles de estrés están muy altos y lo puedo ver reflejado en la contractura de tus músculos, pues, de esta parte aquí, no sé cómo se llama, bueno, atrás del cuello. Ok, pero sí, como bien lo dices, Fanny, eso me deja pensando en nuestro día a día, qué tanto estrés podemos tener o cuáles son nuestros niveles de estrés que llegamos a tener o que recurrentemente tenemos. En tu caso, Fanny, ¿cuál puedes decir que es tu nivel de estrés diario? Pues mira, yo creo que sí, inevitablemente creo que el estrés llega a nosotros de muchas formas y sobre todo cuando hablando del ambiente laboral, como que es muy común y como te decía, o sea, realmente me doy cuenta que es algo que todos vivimos o es súper común tenerlo, algunos en más o menos estrés, pero cuando ya empezamos con este tipo de cositas, como de que los tics, cuando empiezas con representaciones físicas, dolores, que te duele la cabeza, el estómago por gastritis, por colitis o algún dolor en muscular, significa que ya tu nivel de estrés es muy elevado y que realmente ya no, ya está sobrepasando lo que tu cuerpo ya puede tolerar y entonces ya definitivamente no es normal, no es normal independientemente del nivel de estrés que tengas, no es normal y creo que no es algo de lo que deberíamos vivir acostumbrados a tener. Y fíjate que justo era lo que estaba pensando. Creo que sí es un hecho que, a pesar de que hay más cosas que me preocupan ahora que soy un adulto, siento que mis niveles de estrés más altos han estado cuando estaba más joven, lo cual es un poco gracioso, pero bueno, eso es algo que me he dado cuenta con el tiempo. Em, Mm. pero Fanny, ¿crees que es normal vivir con los niveles de estrés que llevamos?
No, definitivamente creo que no es normal. El tema yo creo que es que se ha normalizado. O sea, es tan común hoy en día escuchar que el estrés, que vivimos con estrés, que incluso la palabra decir de que ahorita estoy muy estresada ya es muy normal, pero no significa que sea lo correcto. Claro, y bueno, o sea, creo que en general hay muchas cosas que nos pueden estresar y hay muchas situaciones que de verdad pueden, pues, encender como que tus alertas y tu nivel de estrés aumenta, pero diario, o sea, decir, mi nivel de estrés, ponle del 1 al 10 está como en un 5 diario. ¿Cuáles crees tú, Fanny? O bueno, no sé, cuáles puedan ser las repercusiones que alguien puede tener por tener esos niveles de estrés diario? O sea, 365 días en un año. Sí, o incluso por años. Y es que si tan solo cuando tú llegas a tener estrés en un día o en un tiempo prolongado, en varios días, tienes consecuencias muy graves como que estás irritable, te da insomnio, te da gastritis, dolores estomacales, dolores musculares. Imagínate esto multiplicado por muchos días, por muchos años. Realmente creo que a veces minimizamos las repercusiones que podemos tener por estrés y que realmente nos puede llevar a situaciones muy, muy graves en extremos, como realmente llegar a tener taquicardias, tener hasta infartos del corazón, tener desórdenes alimenticios, incluso hasta ha llegado a haber temas de cáncer. Entonces, o sea, parálisis faciales, o sea, realmente hay cosas muy, muy graves que a veces normalizamos tanto el ya vivir con el estrés y decimos, bueno, sí, tengo, sé que está mal, pero tengo mil cosas que hacer, entonces ahorita no voy a pensar en eso. Entonces, hay que realmente no minimizar las consecuencias que podemos tener por el estrés. Y Mariana, a ver, ¿por qué si sabemos que el estrés es tan malo? ¿Por qué de repente nos cuesta tanto como de cambiar o dejar que nos afecte tanto? Mira, fíjate que algo que me he dado cuenta es que en algunos lugares es muy común ver los niveles de estrés como un trofeo o como una bandera que necesito enseñarle a todo el mundo y decirle a todo el mundo que me estreso muchísimo. Eso es como que algo de orgullo. También creo que es una mala representación, honestamente, no creo que sea algo sano. Y en lo personal, creo que eso habla más, bueno, es que yo viví eso, vivía situaciones en las que pues el estar ocupado representaba éxito. Así que cuando entendí que de hecho representaba o dejaba lo contrario, decir lo contrario, fue que entendí que una persona que está un poco más desocupada suele, no siempre, claro, suele irle mejor. Sí, tienes mucha razón, Mariana. Creo que en el ámbito laboral, o sea, con los compañeros de trabajo, principalmente, o con cuando eres jefe, está muy normalizado, incluso como dices, premiado el hecho de decir, no, es que yo tengo mucho estrés y me dio esto, y no, es que yo ni dormí, o como que normalizar este tipo de conductas está muy premiado, muy bien visto, porque es símbolo como que das mucho por tu trabajo, que estás dejando ahí tu vida casi casi, pero realmente no, o sea, es algo que no deberíamos de dejar que se vea como algo bueno, que se normalice y que, como bien dices, lejos de notar que estás dando mucho por tu empresa, por tu trabajo, pues realmente habla de una falta quizá de hasta organización o que no te sabes controlar muchas más cosas que lejos de verlo como algo bueno. Claro, Y otra cosa, Mariana, que creo que también a veces pasa, es que minimizamos el tema del estrés, porque muchas veces como que podemos llegar a caer en esta forma de pensar de que el estrés es como para personas que son muy débiles o que se dejan presionar por cosas muy insignificantes, o que preocuparte como por el estrés es porque es como un pretexto para no trabajar incluso. Y fíjate que igual algo que me pasaba en mi trabajo es que un compañero que ya pasa de los 60 años me decía que él en su momento cuando empezó a entrar a trabajar no se ujú, hablaba del estrés, obviamente no se hablaba para nada de estos temas y que ellos lo veían como un mito,
como que no, que realmente no era, no existía el estrés, que no era algo que realmente las personas tuvieran y que era algo que los jóvenes inventaban para no trabajar o para quejarse. Entonces, hay, o sea, todavía vemos muchos de nosotros que podemos llegar a caer en eso. Claro, y es que también creo que muchas personas, y Fanny, creo que tú y yo podemos ser culpables de esto, somos muy testarudas y decimos, no, pero es que sí vamos a poder, es que sí tenemos que poder, es que tiene que salir y es que yo no puedo no permitirme esto. Y lo minimizamos y no le damos la importancia que de verdad necesita tener. Sí, totalmente, Mariana. Pero no tan solo minimizamos el hecho de que estamos estresados o que las cosas deben de salir, sino también que muchas veces a lo mejor puede venir de un desconocimiento real. Puede que de verdad no sabemos, porque a ver, lo del tic del ojo yo también lo tenía y para mí yo había escuchado, no sé tú, Fanny, que era aire, que tenías aire, algo así. O sea, Sí. nada que ver, nada que ver. Y honestamente yo también creía que era algo, pues entendía que no era normal, pero pues como que no sabía cuál era el meollo del asunto y pero tampoco investigaba. Claro. Sí, y a veces igual ese tipo de síntomas que ya tenemos, pues los dejamos pasar, no les prestamos atención y se puede terminar convirtiendo en algo más grave. Y también a veces algo que pasa, Mariana, fíjate que hasta incluso podemos llegar a creer que es necesario. O sea, a mí yo he cometido ese error en el pasado y he pensado de que, a ver, yo soy así y a mí me gusta el estrés porque si no, no me presiono y si no, no me apuro a hacer las cosas o no hago tal cosa o no voy a cumplir con mis objetivos o lo que tengo que hacer. Y a veces crees que hasta es, o sea, que si no vives con ese estrés, no vas a hacer las cosas o que necesitas para vivir, no sé. A veces hasta creemos que es algo necesario y no, realmente no. No es necesario como que ese estrés para hacer algo. Puedes hacer las cosas sin tener estrés. Sí, de verdad que sí, puedes funcionar sin tener estrés, porque al final de cuentas funciona. Así es. Pero otra cosa, Fanny, que creo que nos pasa mucho, que puede pasar mucho, es que hasta cierto punto te acostumbras. Y como ya lo hiciste varios días así, pues otra semana más y un mes más, y así te la llevas porque hasta eso el cuerpo se acostumbra. La costumbre de verdad es algo que se vuelve rutinario y esa rutina de verdad hasta cierto punto se vuelve muy tóxica. Sí, y ahí comparto mucho, Mariana, porque fíjate que, de hecho, a pesar de que a veces eres consciente que el estrés no es bueno, a veces es complicado, como bien dices, ya reaccionas de forma natural y ya cuesta mucho como intentar detener todo eso que ya sentimos o que tenemos, porque ya así reaccionamos. Y justamente me acuerdo de que incluso ahora a veces hay momentos en donde se me juntan muchas cosas del trabajo, de la vida, de todo, y entonces a veces es imposible evitar todos estos sentimientos, evitar sentir como que la prisa, la reacción, y ya empiezas a estar de malas, y ya empiezas con esto de que dolor, pero pues como estás tan ocupado en otras cosas, lo dejas, o sea, como que dejas ahí y dices, bueno, ahorita no me voy a preocupar por esto. Tienes muchísima razón en lo que dices, pero cuando pasas por esos momentos de estrés, cuando sientes todo lo que sientes, cuando tienes esa frustración, cuando te da el tic en el ojo, cuando te duele muchísimo el cuello, ¿de verdad te gusta quién eres? ¿Te gusta lo que sientes? ¿Te gusta cómo reaccionas y cómo funcionas? No, y fíjate que qué curioso que ahora lo preguntas, porque justamente creo que en esos momentos cuando estás en el máximo de estrés, no es bonito, no es agradable, porque de alguna forma te transformas. De alguna forma yo siento que cuando estás en esos momentos de estrés, te vuelves súper irritable, te enojas por todo, estás súper sensible, todo como que lo ves así al máximo, o sea, cualquier cosita te hace explotar. Entonces, lejos de ayudarte a que soluciones tus problemas, tus pendientes o todo lo que tienes que hacer, creo que lo empeora la situación, porque ahora cualquier cosita te va a hacer explotar, cualquier cosita vas a estar enojada de malas, respondiéndole mal a todos, eh, y todo va a empeorar, porque aparte te vas a sentir mal, te va a dar dolor de cabeza, dolor de estómago, insomnio, sin poder dormir. Entonces, creo que ahora que lo dices, lejos de ayudarnos, nos hace que la situación se vuelva más fea. O sea, como que vas a andar ahí con la nube negra
todo el tiempo y a veces no nos deja pensar bien. Y claro, muchas veces, como bien lo dices, nos convertimos en otra persona y muchas veces sí, de verdad, no reaccionamos como deberíamos de hacerlo, no tomamos decisiones que deberíamos de tomar, no llevamos a cabo cosas que a lo mejor hubieran sido más importantes porque no tenemos esa claridad de pensamiento. Y sí, es claro, al final de cuentas creo que es una sensación que no puedes evitar hasta cierto punto, porque pues va responsabilidad por delante, va ese miedo, porque, a ver, seamos realistas, el estrés viene de un miedo, de no, en mi caso, de no cumplir hasta cierto punto. Y eso es muy grande para mí. Así que, em, pues sí, es algo que tengo que aprender a manejar. Ya he ido mejorando, es un hecho, porque sí, creo que los resultados cuando estás bajo mucho estrés no son los deseados. Y hablando de eso, Mariana, ¿alguna vez has hecho algo de lo que te hayas arrepentido mientras estabas estresada? Sí, o sea, como bien lo dijiste, esos cambios de humor, mi papá decía, es que cuando te despiertas de buenas, o sea, hasta ahí la luz sale, hay música, los pájaros salen, pero cuando te despiertas de malas, o sea, de verdad le estás gritando a todo el mundo y te quieres comer todo el mundo. Y sí, así de verdad sucedía. Yo despertaba de malas y era una persona súper gruñona, otra versión de mí salía y esa versión no es muy bonita, es un hecho. Sí, y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha llegado a pasar de que cuando estoy en esos momentos de mucho, mucho estrés, a veces hasta igual hago cosas de las que me arrepiento, pero hasta me da, ahora que volteo hacia atrás, me da cruda, como que emocional, como que digo, ay, ¿por qué hice eso? O sea, ¿cómo en ese momento se me ocurrió o no pensé? A mí me pasó alguna de la que me acuerdo que hace unos años estaba con mis compañeros de trabajo y estábamos en una reunión con compañeros muy amena, tranquila, pero yo tenía cosas que hacer más en la noche. Entonces, yo ya tenía la presión de que ya me quería ir, ya que ya me tenía que ir. Y entonces a mis compañeros se les ocurrió decirme que por qué no los pasaba a dejar a sus casas. Entonces, bueno, entre tanta presión y todo, pues acepté y yo andaba con la presión de que ya quería llegar, de que ya no quería estar ahí, estaba de malas, nada más andaba ahí, poniendo el ambiente todo mal, mal, tenso, no le quería hablar a nadie, reclamándoles. Y al final, después de todo, ahora pienso y digo, híjole, qué vergüenza, qué pena que realmente la presión solamente estaba en mí. O sea, yo hice que la estación fuera todavía 1000 veces peor y al final no iba a solucionar nada con ese estrés. Claro, pero sí, o sea, al final de cuentas, creo que muchas veces hacemos más grande la situación cuando de verdad es una situación muy chiquita. Nosotros mismos nos gusta complicarnos la vida y creo que en general eso es costumbre. Pero, Fanny, ¿cuándo o en qué momento fue la última situación de estrés grande que tuviste? Creo que fue más o menos hace un año. Pero digo, no significa que ya no tengo actualmente más situaciones de estrés, pero algo que sí me puedo dar cuenta es que cada vez más puedo controlar mejor la situación y puedo manejar mejor el estrés. Qué bueno que lo dices, Fanny, porque ahorita que lo pensaba, me doy cuenta que inconscientemente aprendí a reaccionar pues de una forma que no me estrese tanto ante situaciones de estrés o momentos o problemáticas. Algo que como que mi cerebro empezó a hacer fue decir, ¿sabes qué? No me interesa esto. Ponerle pausa a la situación, dejarla de lado, ir a hacer otra cosa y ya en el futuro resolveré. Como que el desafanarme de la situación me ayudó muchísimo, me ha ayudado muchísimo ese pensamiento de decir, lo que puedo, puedo, lo que no puedo, ni modo, de todas formas no se va a poder. ¿Para qué le voy a seguir a esta línea de pensamiento? Me ha ayudado muchísimo. No sé de dónde lo sé, no sé cuándo empecé a hacer eso, pero es algo que me doy cuenta, hago inconscientemente. Claro, y estoy de acuerdo contigo, Mariana, porque esa parte de cambiar, creo que es
como que verlo desde otra perspectiva ayuda muchísimo a manejar el estrés, porque no significa, como dices, que va a desaparecer. O sea, esos momentos de estrés van a llegar. Simplemente los vas a ver de una forma diferente. Porque, a ver, hay que entender, como decíamos, qué es el estrés. O sea, es la preocupación de empezar a pensar en cosas que realmente son imaginarias. Porque cuando estás en esos momentos de estrés, estás pensando en que, a ver, ¿qué pasa si esto sale mal? ¿Qué pasa si no hago lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa si todo sale mal? Si tengo 1000 pendientes y no puedo y no acabo y tengo 1000 cosas que hacer. O sea, estás haciéndote muchas, muchas ideas imaginarias de 1000 situaciones, 1000 cosas que tienes que hacer, 1000 consecuencias, pero al final nada de eso está sucediendo en este momento y nada de eso es real. Entonces, hay que entender que el estrés es como una reacción de alerta, que alerta a nuestro cuerpo, alerta a nuestro cerebro, a nuestros sentidos y que dice, a ver, aquí hay algo y tienes que estar al pendiente y tienes que reaccionar. Lamentablemente, muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir con eso y nos mantenemos en ese estado de alerta y de estrés más tiempo del que debería de ser. Y el estrés únicamente es útil en esos primeros segundos para reaccionar. El resto del tiempo que vivimos con estrés ya no sirve de nada realmente, porque ya como ya vimos, el estrés no nos va a solucionar el problema. No va a hacer que que la solución llegue, que la solución mejore, que la situación sea mejor. O sea, no, al contrario, va a empeorar la situación, nos va a hacer sentir peor, incluso tiene consecuencias a nuestra salud y a futuro. Entonces, cuando entiendes esta parte, o sea, que el estrés realmente no sirve de nada, no te va a ayudar, no va a ser mejor la situación, entonces, pues te vuelves un poquito más consciente, que no es fácil, pero vas teniendo un poco esta madurez emocional, que cuando surge una situación de mucho estrés, dices, a ver, tengo mucho estrés, tengo muchas cosas, tengo 1000 pendientes, 1000 situaciones, pero el estresarme no lo va a hacer mejor. Entonces, no voy a permitir que esto afecte mi emoción, mi salud, mi cuerpo, y aprendes con el tiempo y con práctica a manejarte mejor, a saber cómo reaccionar y cómo poco a poco ir reduciendo pues todo esto del estrés. Muchas veces creemos que el estrés es necesario, como decíamos, y muchas veces decimos, no, es que yo así soy, yo siempre me estreso y siempre soy así, y siempre me preocupo, pero realmente eso es una mentira, porque nadie nace con estrés. Nadie nace viviendo estresado. O sea, el estrés es algo que aprendemos con el tiempo y que aprendemos a vivir con eso, pero el estrés no es, es importante que entendamos que no es una situación normal con la que se debe de vivir o no es algo con la que nacemos así y ya vivimos estresados todo el tiempo. Lamentablemente con el tiempo vamos tomando ese estrés como parte de nuestra vida, pero no es algo natural y que debamos de vivir con eso. Claro, y a ver, otra cosa que he escuchado, no me citen porque no soy médico, es que el estrés ayuda, o más bien no ayuda para bajar de peso y ayuda o causa que tu sistema inmune pues baje. Así que no sé ustedes, pero, o sea, creo que el manejar el peso es algo importante y el no enfermarte también es algo importante. Así que creo que el manejar el estrés, el saber manejar el estrés, ya sea la técnica que sea, creo que allá afuera hay 1000 cosas, hay 1000 formas, hay muchísima información, hay muchísimos médicos que los pueden ayudar, hay muchísimos expertos que les pueden servir para poder aprender a manejar el estrés. Sea consciente o inconscientemente, es algo que necesitamos empezar a hacer, es un hecho. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, también mencionarles que a cada uno de nosotros el estrés se nos representa de diferente forma. A algunos de nosotros nos va a afectar con dolores de cabeza, con dolores en el cuerpo, dolores en el estómago, taquicardias, insomnio, diferentes formas, porque somos diferentes. Entonces, eso significa que también la solución va a ser diferente para cada quien. Y como bien decías, Mariana, hoy en día existen miles de opciones para podernos ayudar a rebajar el estrés. Aromaterapia, música, ejercicio, deportes, yoga, meditación, escribir, 1000 cosas. Entonces, simplemente hay que aprender a conocernos mejor, a saber cómo es que a nosotros nos afecta, en qué momentos, qué cosas nos afectan más, nos hacen que nos estresemos más,
cómo nos podemos ayudar en esos momentos de estrés, cómo podemos ayudar a controlarnos, a bajar ese estrés en esos momentos y también entender que podemos vivir sin estrés, que no es algo normal, que lo normal es vivir sin estrés, vivir tranquilo, vivir sin esos dolores, sin esas consecuencias que nos trae el estrés. Y sí es posible, es posible. El estrés no lo podemos evitar y va a llegar en algún momento, pero es posible aprender a manejarlo y hacer que nos afecte lo menos posible en nuestra vida y a nuestra salud. Y el primer paso es simplemente reconocer que sufrimos estrés, que lo vivimos de alguna forma que nos afecta, que estamos dejando que nos afecte y empezar a buscar técnicas para ayudarnos a nosotros mismos. Ese es el primer paso. Y yo tengo una pregunta para ustedes antes de irnos. ¿Cuál es algún mito que han escuchado alrededor del estrés? Por ejemplo, yo en algún momento escuché que si te parpadea el ojo es porque tienes aire adentro, no por estrés. Por favor, déjenoslo allá abajo en la cajita de comentario. Pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.